Hola, somos Florencia García Traverso, Valentina Parra, Carlos Ezequiel Placer Crescenzi, María Justina Prado Gagua, Mayra Guadalupe Salgueiro y quien les habla, Antonella Noguera Díaz. Y nosotros elegimos hablar de accidentes nucleares. Para hablar de los accidentes nucleares, nosotros elegimos hablar de estos 5 temas que se ven en pantalla. Primero vamos a dar una breve introducción donde explicaremos el principio de funcionamiento de un reactor nuclear y los usos más comunes. Después pasamos a hablar de las causas, vamos a revisar cuáles fueron las principales causas de accidentes nucleares y vamos a ver cuáles fueron los accidentes históricos, es decir, los grandes accidentes que ocurrieron en el mundo. Posteriormente seguiremos con las consecuencias que tuvieron esos grandes accidentes en el mundo para finalmente hablar del caso del accidente en Argentina. Sin más preámbulos, vamos a comenzar por la introducción. Como dije, vamos a comenzar analizando cuál es el principio de funcionamiento de una central nuclear, no centrándonos tanto en cómo se genera la energía eléctrica, sino más bien en el circuito del agua. La primera fase es la fisión. Es una reacción que será explicada más adelante. Por ahora entendamos que el uranio se utiliza como materia prima para generar vapor de agua. La fase 2 es el circuito de vapor. Este vapor que generamos en la primera fase va a ser llevado hasta el conjunto turbina-generador, donde comenzará la fase 3. En esta fase, las aspas de la turbina giran por la acción del vapor y mueven al generador. En la cuarta fase, el agua se envía a un condensador para que termine de enfriarse. Y la quinta fase consiste en la recirculación del agua hacia la fase 1. Para continuar, explicaremos qué es la fisión nuclear. Se define como la reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en 2 núcleos, cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud. Junto con estos 2 núcleos se da un gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones. En una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han fisionado libera una energía 1.000.000 de veces mayor que la obtenida al quemar un bloque de carbón o explotar un bloque de dinamita en la misma masa, por lo cual se considera una gran fuente de energía. Para finalizar con esta introducción, veremos cuáles son los usos de energía nuclear. Por un lado tenemos el uso civil, el cual consiste en la generación de energía, tal como indica la imagen en el caso de Tucha 1 y de Tucha 2, o bien para la investigación. El otro uso de la energía nuclear es con fines militares. Los 2 casos más conocidos son las bombas tiradas en Nagasaki y Hiroshima, que dieron el fin a la Segunda Guerra Mundial. Conociendo el principio de funcionamiento y los usos de la energía nuclear, podremos conocer más sobre los accidentes nucleares, comenzando por sus causas. Así que, empecemos. Para comenzar, será necesario plantearse 3 preguntas básicas. La primera es, ¿qué ocurre? Básicamente se genera la emisión involuntaria y accidental de materiales radioactivos a un nivel de radioactividad susceptible de perjudicar la salud pública. Desde un punto de vista más técnico, se puede definir un accidente nuclear o de radiación como la pérdida de control sobre la fuente de radiación ionizante, conduciendo a la exposición de las personas a valores superiores a los estándares establecidos para la radioactividad del medio ambiente. La segunda pregunta es, ¿dónde ocurre? Principalmente en las centrales nucleares de potencia, aunque existen numerosas aplicaciones de energía nuclear que utilizan fuentes radiológicas que pueden provocar emisiones radioactivas incontroladas, como laboratorios de investigación o incluso hospitales. Y la tercera pregunta, que será la que se desarrollará en esta primera sección, será ¿por qué ocurre? Las principales causas son fallas humanas, principalmente acciones inadecuadas del personal. También se encuentra el mal funcionamiento del equipo y desastres naturales u otras razones que desarrollaremos más adelante. Las principales fallas son las humanas, donde se puede distinguir 4 tipos: fallas de diseño, fallas de entrenamiento, fallas de control y fallas de ejecución. Las fallas de diseño se refieren básicamente al diseño inadecuado o ineficiente de determinadas partes de las centrales nucleares. Por ejemplo, una de las principales causas
a las que se atribuye el accidente nuclear de Fukushima es el diseño inapropiado de su reactor de agua en ebullición y de su sistema de seguridad para reactores nucleares. Las fallas de entrenamiento principalmente están relacionadas con la falta de capacitación del personal, aunque también pueden estar relacionadas con una capacitación deficiente. Por ejemplo, durante el simulacro que dio origen al famoso accidente nuclear de Chernobyl, se reportaron muchos empleados que desconocían las medidas a seguir debido a una capacitación deficiente. Fallas de control. Ausencia de organismos reguladores independientes. Una vez más, en el caso de Chernobyl, la Unión Soviética no contaba con un sistema independiente de inspección y evaluación de la seguridad de las instalaciones nucleares. Y por último, las fallas de ejecución, por omisión o ejecución inadecuada de las acciones, estando muy relacionadas con lo que es la falta de capacitación y de supervisión, como es el caso del accidente nuclear RA2, tema que se desarrollará más adelante. Por último, entre otras causas, podemos mencionar las fallas técnicas, muy relacionadas con las fallas de diseño, pudiendo referirse a funcionamiento anormal de determinadas partes de las centrales nucleares, por ejemplo por deterioro, o a su diseño inadecuado, como es el famoso caso de Fukushima previamente citado. Podemos mencionar a los desastres naturales, es decir, fenómenos naturales que superan parámetros establecidos como normales para determinadas coordenadas espaciales y temporales, por ejemplo, el terremoto que se atribuye como una de las principales causas del ya mencionado caso de Fukushima, y el terrorismo, que si bien no se han reportado accidentes nucleares por esta causa, se la tiene presente principalmente debido a diversos atentados ocurridos a lo largo del último siglo. Por ejemplo, en el transcurso de este año, durante las escaramuzas armenio-azerbaiyanas, Azerbaiyán amenazó con lanzar ataques con misiles contra la central nuclear armenia. A partir de la década de los 50 comenzaron a producirse graves accidentes en las plantas nucleares en el mundo. Para medir la gravedad de un acontecimiento se usa la escala internacional INES, que va de 0 a 7, donde 0 es considerada una desviación en donde no hay importancia para la seguridad, y 7 es cuando el acontecimiento tuvo un impacto a la salud de las personas o al medio ambiente. Hay 8 acontecimientos en la historia que son considerados accidentes, es decir, que tuvieron magnitud mayor a 4 en la escala INES. En todos estos se murieron personas debido a la exposición de la radiación y parte de la población de la zona tuvo que ser evacuada. El primer caso fue en Mayak, Rusia, en 1957, cuando falló el sistema de refrigeración y se generó una explosión en una planta nuclear, generando un accidente de magnitud 6. En el mismo año, en Windscale, Inglaterra, en Reino Unido, se incendiaron 2 reactores que habían sido construidos de forma apresurada para el proyecto de la bomba atómica británica y se generó un accidente de magnitud 5. En 1983, en Argentina, hubo un accidente de magnitud 5 en el Centro Atómico Constituyentes. Vamos a hablar más de este caso un poco más adelante. Otro de los casos fue en 1986, el caso de Chernobyl en Ucrania. Es considerado el peor accidente nuclear en la historia junto con Fukushima. Durante una prueba se produjeron una serie de desequilibrios que generaron el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo de uno de los reactores y se generaron 2 explosiones y un incendio. La cantidad de gases y materiales radioactivos y tóxicos que fueron liberados fue 500 veces mayor a la liberada por la bomba atómica de Hiroshima. Se generó una evacuación de urgencia de más de 116.000 personas y se detectó radioactividad en al menos 13 países de Europa. Hasta hoy en día no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real del accidente en la mortalidad de la población. En 1987, en Brasil, hubo un accidente de magnitud 5 cuando 2 hombres robaron una fuente radiactiva de un instituto de radioterapia abandonado, intentaron desmantelarla y luego venderla. El último accidente fue en el 2011, el caso de Fukushima, en Japón. El accidente fue provocado por el terremoto y tsunami que sucedió el mismo día, destruyendo los generadores de emergencia y que generó la pérdida accidental de refrigerante y por ende se generaron 3 fusiones nucleares, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva. Como consecuencia se evacuó una zona de radio de 20 kilómetros. En total, 154.000 personas fueron evacuadas. Grandes cantidades de agua contaminada con isótopos radiactivos fueron liberadas al Océano Pacífico y es considerado el peor accidente nuclear de la historia junto con Chernobyl. Hablar sobre las consecuencias de los accidentes nucleares, los cuales, además de dejar miles de muertos, afectan negativamente al ser humano y al medio ambiente. Los productos radiactivos que puede liberar este tipo de catástrofes se encuentran el yodo radiactivo y el cesio radiactivo. Los principales daños a la salud se materializan por la capacidad de las sustancias radiactivas, especialmente cuando las ingerimos, alterar el ADN de nuestras células, haciéndolas proclives al cáncer, siendo más frecuente el de tiroides, porque el yodo radiactivo se acumula en las glándulas tiroideas y causa este tipo de cáncer. En este caso, los niños son la población más vulnerable y la enfermedad se desarrolla lentamente. Además, se producen malformaciones genéticas, especialmente recién nacidos.
Esto se debe a que la radiactividad afecta la fertilidad de las mujeres y también puede provocar malformaciones y daños cerebrales en el feto. Al estar expuesto al yodo 131, es decir, el yodo radiactivo que habíamos mencionado anteriormente, las embarazadas tienen mayor riesgo de presentar un aborto involuntario, muerte del feto y otras complicaciones. Asimismo, se evidenció un aumento de cataratas entre los más afectados, ya que los ojos son extremadamente sensibles a la radiación. Por otro lado, se producen otras enfermedades debido al debilitamiento del sistema inmunológico del organismo, causado por la radiación. Por otro lado, una alta dosis de radiación causa quemaduras en la piel, hematomas, inflamación en las zonas expuestas y síndrome de irradiación aguda. Y para agregar, hay múltiples alteraciones para la salud, como ansiedad, depresión y otros efectos psicosomáticos, aunque muchos de estos efectos no son por la radiación en sí, sino que es debido al estrés del momento, por la falta de formación y por la evacuación de emergencia apresurada. Entre las consecuencias medioambientales, podemos decir que los productos radiactivos, tales como el cesio 137 y el yodo 131, una vez liberados al aire no se extienden más de manera homogénea. Estos productos radiactivos se desplazan con las masas de aire según la meteorología del momento, y sobre todo ligados a las partículas sólidas de estas masas de aire, procedentes de los humos del incendio de la contaminación atmosférica presente en la naturaleza. Estas partículas pueden ser paradas y acumuladas al encontrarse con obstáculos, tales como puede ser un árbol o una montaña, los cuales van a detener a la partícula radiactiva, impidiendo que se mueva, y deteniendo solamente las radiaciones alfa y beta que emiten. Sin embargo, el calor del incendio producido por el accidente hace que los nucleidos radiactivos sean liberados a mucha altitud, lo que facilita que se desplacen sin ser parados a lo largo de miles de kilómetros de distancia. Por otro lado, se produce devastación hacia la flora y fauna, dejando el lugar inhóspito, tal como conocemos en el caso de Chernobyl. Este caso dejó al agua, peces y elementos forestales como las bayas con altos contenidos de radiación, haciéndolos no aptos para el consumo humano. En lo que respecta a la agricultura, la contaminación de cultivos, carne y leche con yodo radiactivo de vida corta fue uno de los problemas más preocupantes, ya que estos fueron los que ayudaron al desarrollo del cáncer previamente mencionado. Con respecto a la fauna a sus alrededores, se produce un incremento de la mortalidad y un descenso de la reproducción. En el ejemplo de Chernobyl, todavía se conocen nuevos casos de anomalías genéticas en plantas y animales. Con el paso de los años, a medida que los niveles de radioactividad descendieron, las poblaciones biológicas empezaron a recuperarse y la zona se convirtió en una excepcional reserva de biodiversidad. Para mitigar las consecuencias radiológicas se pueden aplicar diversas medidas de protección acordes al tiempo y debe procurarse la rápida acción. En la fase inicial se intenta reducir las dosis debidas a la inhalación y radiación externa producidas por el pasaje de la nube tóxica y se puede realizar en 3 etapas. La primera etapa es el confinamiento, es decir, permanencia de las personas en sus casas o cualquier lugar cubierto disponible y cerca de donde se encuentren. Este debe estar con las ventanas y puertas cerradas y con los aparatos de climatización apagados. Luego de que pase la nube, se deberá ventilar el recinto para reducir la concentración interna y que la medida no sea contraproducente. También se puede ingerir yoduro potásico para reducir la absorción de yodo radioactivo a través de la tiroides y minimizar el riesgo de cáncer. Este procedimiento debe hacerse siempre siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Por último, se procedería a la restricción parcial o total del acceso a la zona afectada, evitando la exposición de las personas inicialmente fuera de riesgo y controlando al personal ya expuesto. Esta etapa permite adicionalmente la puesta en escena de las siguientes fases. En la fase intermedia, la irradiación se debe principalmente al material depositado sobre el terreno, generando exposiciones a dosis durante un tiempo más prolongado. La evacuación de la población es la contramedida más importante en esta fase y se dispone del tiempo suficiente para realizarla. Generalmente no se realiza una evacuación en la primera fase porque además de tener muy poco tiempo, la población podría quedar expuesta al pasaje de la nube sin protección por un cambio en la dirección del viento. Después tenemos el alojamiento, que consiste en la disposición del lugar para vivir, provisional o permanente, a las personas que han sido evacuadas. Y la descontaminación de personas en caso de verificarse contaminación. Se realiza mediante lavados o duchas y el lavado debe ser enérgico para asegurar la eliminación del elemento contaminante, pero no tanto como para abrir heridas que pudieran servir a este de entrada en el torrente sanguíneo. El agua de lavado debe tratarse posteriormente como un residuo radiactivo. Durante la fase final, las decisiones se basan fundamentalmente en los potenciales riesgos. Se puede hacer control de alimentos y agua para evitar la contaminación interna debido a estos y la autoprotección, que son medidas propias como continuar con el confinamiento, aumentar la distancia con la fuente, disminuir lo más posible el tiempo de exposición y el uso de elementos de protección, ya que sea
demostrado que una barrera absorbente entre el tóxico y el cuerpo permite reducir significativamente el riesgo ante este. Por último, es necesario establecer niveles de referencia para la planificación de las medidas mencionadas anteriormente y saber cuándo aplicarlas. Estos niveles deben ser lo suficientemente flexibles en su aplicación para que puedan ser adaptados a la situación y población en particular, teniendo en cuenta, por ejemplo, su distribución geográfica y meteorológica. Se establecen niveles mínimos y máximos, determinando que a niveles inferiores a los mínimos no es necesaria la aplicación, contrario en el caso de valores mayores al máximo, en donde la aplicación es inminente. Por eso se le llama una banda de dosis. A continuación vamos a hablar del caso RA2, que fue un accidente nuclear que sucedió aquí en Argentina. El accidente tuvo lugar el 23 de septiembre de 1983 en el Centro Atómico Constituyentes, en la provincia de Buenos Aires. Era una dependencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ubicada en el Partido General San Martín, en el límite con la ciudad de Buenos Aires. El reactor era una instalación crítica, lo que significa que era un reactor de potencia cero para entrenamiento o ensayos de nuevos reactores de investigación. Su núcleo era de tipo tanque y operaba a 0.1 watts de potencia. En el núcleo se pueden introducir diferentes configuraciones, usando como material combustible uranio altamente enriquecido. Las causas del accidente, según un informe de la NRC de Estados Unidos, fueron las siguientes. El líquido moderador no fue completamente removido del tanque antes de que la configuración del núcleo fuese modificada. Además, dos elementos combustibles que deberían haber sido removidos completamente se dejaron dentro del reactor en contacto con el reflector de grafito. Dos elementos combustibles de 15 placas fueron insertados sin las correspondientes placas de control de cadmio. Uno de estos elementos fue encontrado parcialmente insertado, lo que hace suponer que el accidente se produjo en dicho instante. Asimismo, la comisión investigadora identificó deficiencias en el estado del equipamiento y en los procedimientos operativos, así como también llegaron a la conclusión de que el operador, debido a su experiencia, pudo haber tenido un exceso de confianza que lo pudo haber llevado a simplificar pasos y no tomar en cuenta factores clave de seguridad. Las consecuencias del accidente fueron un caso fatal y 17 heridos. El operador del reactor recibió una dosis letal de 3.700 rads, lo cual hizo imposible cualquier tipo de medida terapéutica. Tanto su sintomatología clínica como los estudios que le fueron realizados evidenciaron que la exposición de su cuerpo a las radiaciones no fue homogénea, por lo que la parte superior derecha de su cuerpo se vio mayormente afectada. Aproximadamente 25 minutos después del accidente, el operador comenzó a mostrar signos y síntomas de una exposición aguda en todo su cuerpo. Por ejemplo, sufrió vómitos, dolor de cabeza intenso y diarrea. Su estado empeoró el día siguiente, agravándose su cuadro gastrointestinal. Al amanecer del domingo 25 le aparecieron los primeros desórdenes neurológicos y respiratorios, radioneumonitis en el pulmón derecho y edema en antebrazo y mano derecha. Dos técnicos que se encontraban en la sala de control anexa al reactor recibieron muy altas dosis de 235 rads en total. Estuvieron bajo estricta vigilancia y seguimiento médico, y se les diagnosticó la ausencia de efectos no estocásticos. Otras 5 personas recibieron altas dosis, de 11 a 18 rads en total, con las mismas observaciones que fueron mencionadas para el caso anterior. Otras 10 personas recibieron dosis de máximo 2 rad sin presentar síntomas. Los síntomas o síndromes que se presentan ante la exposición a radiaciones ionizantes son variables. Dependen del tiempo de exposición y de la resistencia, que es diferente para cada individuo. Como parámetro comparativo, se puede mencionar que una radiografía de tórax normal implica exponerse a 0.05 rads. Como conclusiones del caso se pueden mencionar que la planta se cerró ese mismo mes y que debido a la época, ya que eran los últimos días de la dictadura, se buscó que la información no trascendiera. Sin embargo, al volver a la democracia, tampoco se revelaron los datos de este accidente ni de otros accidentes menores. Aún hoy, resulta prácticamente imposible obtener cualquier tipo de información oficial al respecto de parte de la CNEA, ni existe mención alguna en sus páginas web sobre este siniestro. La CNEA empezó un proceso de desmantelamiento y recuperación en los sectores del edificio expuestos a la radiación hasta aproximadamente 1990. En 2005 abrieron las puertas de las instalaciones nuevamente. En el año 2007 se procedió a las exportaciones a Estados Unidos del inventario de todos los elementos combustibles gastados y sin usar en este reactor. El envío de los materiales fue negociado y coordinado conjuntamente con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y consistía básicamente en 19 conjuntos de uranio altamente enriquecido y 91 placas de combustible curvadas, que hasta ese momento fueron mantenidas en condiciones de almacenamiento seco en dependencias alejadas del edificio del reactor. Muchas gracias por su atención.